Todo lo que mis novelas y mis cuentos son mucha parte de mi vida, entonces a mí me parece mejor leerlo. Y en el caso de cualquier escritor, yo me acuerdo que mi hija me decía mucho cuando yo llevaba a algunos escritores a la casa, una vez me dijo, siendo ya muy chiquita, que una libreta se le había quedado al escritor Diesel. Yo le dije, ¿pero quién es el escritor Diesel? Ese que dice el que es escritor. Una niñita chiquita, pues, ahí uno se dio cuenta de que todos querían posar de intelectuales, de inteligentes, y les cogió bronca. Y eso me parece chévere, como que no haya tanta reverencia al escritor como persona, sino a su obra. Lo que pasa es que yo tengo alguna preferencia por El cine era mejor que la vida porque es el que más ha resistido al tiempo. Los otros a mí me gustan mucho, por ejemplo la historia de El dedo índice de Mao es una historia que a mí me gusta bastante porque habla de mi hermano, es un poco basado en mi hermano que era retardado mental y mis primeros años en la universidad cuando yo quería meterme en la revolución. Entonces, cuenta la vida universitaria en la Universidad de Antioquia. A pesar de que yo estudié en la Nacional, ese libro se desarrolla en la Universidad de Antioquia. Porque yo pasaba mucho tiempo en la de Antioquia. La Nacional y la de Antioquia en Medellín quedan a 2 kilómetros de distancia, quedan muy cerquita. Entonces, en la década del 70, toda la actividad revolucionaria de las universidades públicas y privadas se centralizaba en la Universidad de Antioquia. Ya llegábamos estudiantes de todas las universidades. Eso era una fiesta, era una cosa hermosa, ver a las niñas de las universidades públicas, a las de las universidades privadas, todas participando en las asambleas, en los mítines. A mí me quedó grabado mucho la imagen de esa confluencia de colores, de rostros. Podía estar cayendo un aguacero horrible y estábamos felices en una plazoleta cantando el himno de la Internacional Proletaria. Estoy haciendo un libro de cuentos que creí que iba a salir más fluido, que se basa en la hipótesis de que las personas son como pedazos de canción. Un acorde, un clarinete me hace recordar algún episodio de mi vida en el que estuvo presente ese sonido, o que no estuvo presente, sino que yo lo asociaba con ese sonido. Que un escritor contemporáneo tiene que echar mano de la ciencia a menudo. No solamente tiene que leer mucha poesía, afinar su lenguaje, ser preciso en las palabras, sino que también tiene que nutrirse de la ciencia. No hay otra manera de ser un escritor contemporáneo. Un escritor que no sepa cómo se comportan los astros en el universo, pues los planetas, cuáles son las teorías de la creación del universo. Yo creo que es un escritor que va a ser muy pobre en la sustentación de sus hipótesis sobre los personajes. Así nunca mencione ningún hecho científico, pero va a ser débil como su palabra. La literatura colombiana, vista por un escritor colombiano o por un lector colombiano, tiende a ser injustamente valorada, porque como nosotros tenemos tan cerquita a Jorge Franco, tenemos tan cerquita a Héctor Abado, tenemos tan cerquita a Roberto Burgos, o tenemos tan cerquita a Juan Manuel Roca, creemos que son autores menores y que los grandes están en Chile sepultados como Roberto Bolaño o en Argentina como Piglia. En fin, creemos que cualquier otro país da mejores escritores que los nuestros, y yo creo que eso es injusto, porque lo que se está viendo en Colombia es un gran desarrollo, una explosión, no un boom, yo lo llamo más fácil como una explosión de nuevos autores que están, pues algunas editoriales los han aprovechado desde el punto de vista de marketing y les han sacado más punta de la que podrían tener, es cierto,
pero hay otros autores como Evelio Rosero, Tomás González, Darío Jaramillo Agudelo, por mencionar incluyo a Roberto Burgos Cantor, por mencionar algunos, que son verdaderas figuras de la literatura americana. O sea, mirados en el contexto universal, tienen un lugar. Bueno, hoy hay más facilidades que un autor público que antes. Inclusive en estos días me he enterado que las editoriales buscan mujeres escritoras que tengan, aunque sea en proceso, una novela, aunque no la hayan terminado. Sé de varios casos que las han buscado, les han dicho, óigame, me han dicho que usted tiene una novela, sin saber si es buena o mala, sin saber si ella tiene buena formación o no. Mándenosla, que nosotros la publicamos. No es lo mismo para el hombre es un poco más complicado, pero si el hombre está digamos, por debajo de los 40 años es relativamente fácil. Ya un autor tardío que empieza a publicar, que sea hombre y que empiece a publicar después de los 40, ya tiene más dificultades, ya tiene que demostrar mucha capacidad. Pero el mercado editorial no es tan serio. El mercado editorial es un poco, a mí me parece muy light. Pues eso que te estoy contando de que busquen a una mujer solamente por el hecho de ser mujer y que sea joven y ojalá bonita, pues porque la portada va a vender, porque la contrasolapa va a vender muy bien en su libro y ya se la imagina en las entrevistas y en las ruedas de prensa y en la portada de una revista del Jet Set. Pues entonces a mí me parece que eso lo están tomando desde el punto de vista muy ligero, que una escritora de verdad con vocación no debería caer en eso. No debemos abrir una puerta en la que el escritor haga lo que sea por vender sus libros o por conseguir dinero. Una cosa es conseguir dinero y otra cosa es escribir buenos libros. Entonces las editoriales por un autor joven, y si es mujer mejor, pues dan lo que sea. O sea que ese panorama no existía en la época, digamos, en que yo empecé a escribir. Era un poco más complejo, había que acudir a los fondos editoriales de las universidades o de algún fondo editorial de una empresa, pero que una editorial comercial le diera la entrada a un escritor nuevo era muy difícil. Yo tuve suerte porque, bueno, por cosas del destino, pero digamos porque ganaba un concurso y me daban la posibilidad de publicar y eso me abrió puertas, pero al resto de muchos amigos míos no les tocó eso, porque el que ganaba el concurso era uno solo o dos ganaban, a los otros no les abrían las puertas. Ahora, yo también creo que con el tiempo, si esos que no publicaron cuando yo empecé a publicar no fueron capaces de abrirse paso, también es culpa de ellos. Y si hubiera un esfuerzo, digamos, por producción de libros realmente baratos, que no sean lujosos, el problema no sería el precio, porque hay ley del libro. ¿El problema dónde está? El problema me parece que está en que pues, no hay una política de lectura, una política pública de lectura, de promoción de lectura en el país. Saramago, por ejemplo, se quejaba mucho de que le preguntaban, ¿usted qué haría para promover la lectura en Portugal? Él decía, a mí qué me importa, yo no tengo que ver con eso, ¿por qué tengo que promover la lectura? Pero yo creo que sí hay que promover la lectura, porque de alguna manera los escritores pues queremos vivir de la literatura y por lo menos queremos que nos lean. Y si la gente no tiene una cultura de lectura, pues entonces no nos van a leer. Y en esa medida nuestro oficio va a ser menos importante y menos estimulante. Pues yo de las cartoneras tengo una referencia y es de Maggie cuando me decía que publicaban en Paraguay en cartón unos textos y que pues eso de todas maneras me parecía un producto diferente al resto de los productos que uno ve en una librería. Y me parecía que tenía, digamos, el toque artesanal que le hace pensar a uno que cada libro es diferente, cada ejemplar es diferente de otro.